Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a esta transmisión en vivo en nuestro encuentro número 26 del Consultorio Médico Empresarial de la Unión Industrial del Estado de México. Les deseamos se encuentren muy bien ustedes, sus familiares y sus seres queridos. Bienvenidos a la plataforma en línea de la Unión Industrial del Estado de México, al Consultorio Médico Empresarial, un servicio permanente para empresas socias UNIDEM. Mi nombre es Angélica Quijano, les saludo con mucho gusto hoy martes 23 de febrero del 2021 en nuestro encuentro número 26 del Consultorio Médico Empresarial, que de forma ininterrumpida se transmite todos los martes de 12 a 1:30 de la tarde con un tema distinto relacionado con la salud, las empresas y el COVID, contribuyendo de esta manera a estar informados e informar a las empresas y a sus trabajadores con temas de gran interés. Hoy tendremos la conferencia titulada ¿Cuáles son los pasos a seguir ante un brote de COVID-19 dentro de la empresa? Antes, les recomendamos aplicar algunas sugerencias de convivencia de la sesión, revisando su micrófono que se encuentre silenciado durante toda la conferencia. Las dudas técnicas o preguntas para nuestro expositor pueden escribirlas en el chat de la plataforma. Gracias de antemano por atender estas recomendaciones. Les presentamos a continuación nuestra orden del día. Iniciaremos con la bienvenida, enseguida escucharemos la conferencia, continuaremos con el tiempo para ustedes en la sesión de preguntas y respuestas y finalizaremos con la clausura a la 1:30 de la tarde. Nos da mucho gusto saludar a nuestra mesa directiva de la Unión Industrial del Estado de México, Conservas La Costeña, Fábrica de Jabón La Corona, Envases Cuevas, Envases Jalostoc, Grupo Jumex y Restaurante La Mansión. Muchas gracias por conectarse y estar al pendiente de las conferencias para las empresas socias de la UNIDEM. Gracias también por acompañarnos a los presidentes de las diferentes comisiones, el equipo staff de la UNIDEM y a todas las empresas socias de la Unión Industrial del Estado de México y empresas invitadas que hoy se encuentran conectadas en este momento por las 4 plataformas, vía Zoom, Microsoft Teams, Facebook Live y Google Meet. Muchas gracias por su presencia. Iniciamos con la bienvenida oficial, para lo cual siempre es un gusto saludar y presentar al licenciado Víctor Hugo Martín, de la empresa socia Metrología y Equipo de Laboratorio para Construcción DAVI, SADCB, y también es nuestro presidente de la Comisión de Responsabilidad Social de la Unión Industrial del Estado de México. Bienvenido, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, contadora. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los asistentes. Me permito presentar la semblanza curricular del doctor Emanuel López Delgado. Cuenta con 12 años de experiencia como médico cirujano y homeópata por el Instituto Politécnico Nacional. Tiene 8 años de experiencia en dirección con un máster en Dirección Estratégica de Organización de Salud por la Universidad Internacional Iberoamericana, Actualmente forma parte de la Academia Mexicana de Medicina de Primer Contacto. Cuenta con diversos estudios en Harvard Business Publishing, en manejo de discapacidades y su rehabilitación, relaciones humanas, entre muchos otros. Es integrante activo de la Comisión de Salud de la Unión Industrial del Estado de México. Hoy nos comparte el tema: ¿cuáles son los pasos a seguir ante un brote de COVID-19 dentro de la empresa? Bienvenidos todos. Adelante, doctor Emanuel, con su ponencia. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Víctor. Gracias, Angie. Pues bienvenidos a todos por el día de hoy para darles esta plática. Vamos mostrando aquí la pantalla. Listo. Ok, siguiendo con los temas que pues han sido más relevantes en esta pandemia, ¿no? Hay muchos temas que podemos ir tocando, pero la verdad es que hay ciertos temas que vale la pena seguir reforzando, porque en el transcurso ya de esta pandemia, ¿no? Ya de manera oficial en México vamos pues un año, ¿no? Desde que se oficializó, pues han ocurrido diversas situaciones que han hecho que se nos haga más fácil algunos manejar todo este tipo de protocolos, pero algunos más difícil, y en la mayoría de los casos pues nos vamos confiando también, ¿no? Porque nos vamos acostumbrando
Aquí ya es un tema pues de uso prácticamente coloquial, ¿no? El COVID-19. Y las estrategias que hemos ido implementando durante todo este tiempo pues se vuelven ya parte del día al día. Y eso es lo que facilita que se vuelvan comunes y bajemos la guardia en ese sentido. Es decir, que hagamos como que hacemos las actividades, pero ya no con la misma eficiencia ni con la misma eficacia que antes, solo lo hacemos por cumplir. Y eso es lo que ahorita, a pesar de que ya los números estén un poquito ya hacia la baja, que estemos viendo ya otro panorama con el ingreso de las vacunas, pues esto hace que a pesar de eso tengamos riesgos, ¿ok? Entonces el tema de hoy es cuáles son los pasos a seguir ante un brote de COVID-19 dentro de la empresa. Ahorita vamos a aclarar algunos conceptos más adelante, pero para llegar a ese punto, pues vamos a abordar tres conceptos generales, ¿no? Número uno, lo que es el diagnóstico correcto. Vamos a abordarlo desde el punto de vista como empresas. Número dos, qué es y cómo cortar una cadena de contagio. Y tres, la reincorporación laboral. ¿Okay? Son pasos que parecieran ya a estas alturas ser bastante evidentes, bastante obvios, pero vamos a ver algunas peculiaridades en donde hemos cometido algunos fallos, ¿no? Y que todavía los estamos cometiendo a nivel organizacional que pudieran poner en riesgo pues nuestra operación, ¿no? Como primer punto, vamos a abordar lo que es el diagnóstico correcto. Este tema ya lo habíamos abordado en una sesión previa, pero vale la pena que lo recordemos. El diagnóstico correcto a nivel organizacional implica varios pasos. El primero que todos debemos ya estar implementando a estas alturas es la detección de un caso sospechoso. Pero ¿cómo detectamos un caso sospechoso en la organización? Pues tenemos varias opciones. La primera es el filtro de ingreso, es decir, ese momento en el que los colaboradores están entrando a la organización y que por tema regulatorio es necesario que todos lo hagamos, esa toma de temperatura, ese pequeño cuestionario que a veces hacemos de, oye, ¿has tenido contacto con alguna persona contagiada? ¿Has tenido síntomas? En la última semana has salido a lugares públicos. Ese pequeño filtro hace una enorme diferencia, El detalle es que actualmente, como ya se volvió parte de la actividad, pues empezamos a hacer pequeñas variantes. Les pongo un ejemplo en este sentido. La temperatura, que es parte esencial de este filtro de entrada, estos termómetros frontales que tenemos, no importa la marca, precisamente son para usarse en la frente, en la cara, porque es el lugar más óptimo para obtener una lectura por medio de un sensor. Pero ¿a cuántos de nosotros nos ha pasado en nuestras organizaciones o vamos a un lugar público, a alguna plaza, en donde vemos que nos la toman en la mano, ¿no? O nos la toman en el brazo. Todo esto surgió porque empezó desde el año pasado una desinformación en redes sociales al respecto de que, pues, no, es que me vas a radiar mi cabeza y me vas a matar las neuronas, ¿no? Hasta surgió un meme por ahí que decía, mátame este recuerdo. Entonces, empezó a haber esta variante y para no entrar en discusión con la población, pues se tomó la decisión de manera particular en algunas organizaciones de tomar la temperatura pues, en la mano, en el brazo, lo que fuera más accesible, ¿no? Para no meternos en este tipo de discusiones. Por favor, a nivel organizacional, es algo que tenemos que cuidar y corregir. La temperatura con estos termómetros se toma en la región frontal. Puede ser a nivel de 100, sí, en la región frontal, en cualquier parte de la frente, sí, pero tiene que ser en la cara. Nos da una certeza mucho mayor de la temperatura, ya que esa temperatura versus una temperatura en mano puede cambiar muchísimo. Hay registrados casos en los que el paciente lleva fiebre de más de 38 grados y la temperatura en mano o en brazo está por debajo de la temperatura normal. Es decir, puede estar en 37 en mano o en brazo, pero la temperatura central que se refleja muy bien en cara es superior. Entonces, ahí se nos va un caso sospechoso, ¿no? Y ya le abrimos las puertas y lo dejamos entrar a la organización. Entonces, mucho cuidado con esto. El filtro de ingreso se debe llevar correctamente con base a los protocolos.
También tenemos otras formas de cómo detectarlo dentro de la organización, que son revisiones médicas periódicas. Esto en el caso de las organizaciones que cuentan pues, con algún servicio de enfermería, con algún servicio médico. Pero también existen otras dos vías no tan profesionales, pero que sí nos han ayudado mucho, que son reporte de síntomas sugestivos a COVID-19. Y esto se logra a través de la comunicación organizacional que se da a nivel interno, con carteles, con los mismos colaboradores, con los mismos jefes, al respecto de, oye, coméntame si tienes algún síntoma, si tienes fiebre, tos, dolor de cabeza, si tienes malestar general, si tienes cuadros diarreicos muy fuertes que no explicas con nada, o si tienes pérdida del olfato, del gusto, pues avísame en ese momento. No te esperes a ver si se quita solo, ¿no? Eso, y que reporten también si han tenido contactos con contacto directo con personas que hayan sido confirmados por COVID-19, ¿ok? Aquí sí quiero ser muy puntual. Este dato vale mucho cuando esa confirmación sí fue mediante una prueba positiva, ¿ok? Porque a veces nos pasa que es que yo tuve contacto con mi familiar y tiene gripa y tos. Oye, ¿sí es una prueba? No, ok, no es un contacto directo. Hasta que no haya una prueba positiva podemos tener la certeza. Porque ahorita, digo, ya estamos saliendo de las temporadas frías, pero la gripa estacional, influenza, etcétera, son muy comunes. Entonces, no todo es COVID. Esto como primer paso para un diagnóstico correcto, es decir, la detección del caso sospechoso a nivel organizacional. El siguiente paso que hay que hacer cuando ya detectamos un caso sospechoso por cualquiera de estas vías, es inmediatamente enviar a una evaluación médica a ese colaborador. Ojo con esto. Actualmente ya tenemos en muchas organizaciones públicas o privadas, pues la oferta de pruebas diagnósticas. Son pruebas rápidas, tanto de antígenos como de anticuerpos. Y algunas organizaciones hemos tomado la determinación de, ¿sabes qué tienes síntomas? Ve y que te hagan una prueba. Ahí es donde tenemos un sesgo bastante importante. ¿Por qué? Porque el hecho de haber tenido contacto con una persona, de tener sintomatología, no es la única referencia que nos hace pensar de cuándo es el momento adecuado para realizarse esa prueba. Y pudiéramos estar evaluando falsos negativos. Con lo cual, pues ponemos en riesgo a nuestra organización y la operación de nuestra organización. Entonces, este segundo paso es importante, es enviarlo a una valoración médica para que sea el médico quien determine, con base al interrogatorio, a la exploración, a todo lo que va a encontrar en esa paciente, si es necesario, qué tipo de prueba y en qué tiempo es adecuado realizarlo. ¿Ok? Porque si yo tuve contacto, por ejemplo, con una persona que fue confirmada, con síntomas, tuve contacto hace 2 días y yo me hago una prueba hoy, lo más probable es que salga negativa, pero no significa que no vaya yo a tener COVID, estoy en mi periodo de incubación. Entonces, el hecho de hacerme la prueba y entregar a mi empresa un resultado negativo, pues la verdad es que pone en riesgo la operación de la empresa y tomar esas decisiones siempre es muy delicado. Entonces debe haber de por medio una evaluación médica para que ese médico determine, ¿sabes qué? Sí es momento de que te hagas ya una prueba, este tipo de prueba te conviene y vamos a revisarla. O sabes qué, no, hay que esperar tantos días para que te puedas hacer esta prueba y el resultado sea confiable y nos da una seguridad, no nada más para ti, sino para tu familia y también para la organización. Entonces, este segundo paso es crítico y hagámoslo de forma correcta, debe haber una evaluación médica. La forma de cómo lo vamos a diagnosticar, y esto es mucho más preciso a nivel organizacional, pues sigue siendo por los 3 tipos de prueba que tenemos disponibles. Sigue siendo por prueba PCR, ¿no? Que es a nivel laboratorial, los tiempos de entrega varían un poquito, pueden ser de 1 a 2 días, y es o negativo o falso, no hay más, o lo tienes o no lo tienes. Y el tiempo ideal para esta prueba es del 5º día en adelante. Puede ser un poquito antes, sí nos da sensibilidad ya bastante importante en el 3er, 4º día, pero en el 5º en adelante pues es el tiempo adecuado. La prueba de antígenos, que es una prueba rápida, que también se toma por hisopo, o hisopo nasofaríngeo, también nos va a decir, ¿lo tienes o no lo tienes? ¿Es negativo o es positivo? Es decir, nos busca detectar la presencia antigénica del virus.
El tiempo adecuado para esta prueba es entre el séptimo y 10º día en adelante, después del contacto con algún caso sospechoso, perdón, positivo, o la presencia de síntomas, porque sí puede pasar. Hay personas que incuban en 3, 4 días y ya para el 5º día tienen una sintomatología bastante importante. En ese momento se puede hacer la prueba. Por eso, como les comento, depende de la evaluación médica si se puede o no hacer qué prueba y cuándo. También existe otro tipo de prueba que es la serológica o de anticuerpos que nos mide IgM y IgG. Esta prueba es un poquito más compleja en su interpretación porque cada una de estas inmunoglobulinas nos marca un positivo y un negativo, pero no necesariamente el hecho de que una de las dos o las dos salgan positivas significa que hay una infección activa. Es decir, esta prueba nos da a nosotros como equipo médico, nos da una amplitud para tener otro tipo de opiniones y consideraciones. Es decir, podemos con base en esta prueba determinar si una persona generó una respuesta inmune adecuada, ya pasó por la enfermedad y su sistema inmune está respondiendo de forma adecuada. Pero no un negativo en esta prueba implica que el paciente no tenga la enfermedad, ¿ok? Ya que sí puede haber casos en los que clínicamente el paciente tiene toda la sintomatología, toda es un cuadro clásico, es más, hasta pierde el olfato y el gusto, que prácticamente ahorita es un síntoma raro, pero patognomónico de la enfermedad por COVID. Es decir, quien lo tiene es casi seguro que va a tener COVID. Entonces, todo está claro. Sintomáticamente, clínicamente, todo es muy claro. Pero al hacer una prueba serológica, sale negativa. La IgM es negativa y la IgG es negativa. ¿Qué significa? Que la respuesta inmunológica de esta persona es atípica, o sea, no es común. Por lo tanto, no está generando una respuesta de anticuerpos como la mayoría de la población lo estaría produciendo, porque todo eso se hace con base a estándares. Entonces, no significa que no lo tenga, significa que su sistema inmune es un poco distinto, pero sí tiene la enfermedad. En este ejemplo que les pongo rapidísimo, lo ideal sería una prueba de antígenos o una prueba PCR para saber si lo tiene en ese momento. ¿Okay? Y el tiempo ideal, depende de lo que estemos buscando para la prueba serológica, pues es del 7º día en adelante, 7º, 14º día, 21, 28, hacia adelante, dependiendo qué es lo que estemos buscando para obtener esa certeza diagnóstica. Porque sí hay empresas que nos han solicitado, oye, ¿sabes qué? Es que yo quiero saber, pues, de mis colaboradores quiénes ya lo tuvieron, ¿no? Y saber si los pueden hacer otro tipo de actividades. Pues hacemos un tamizaje, vemos si hay registros de IgG, sabes que ya lo tuvieron, hay un registro inmunológico, pero no te puedo decir cuánto va a durar, porque puede durar 2 meses su actividad inmunológica de resistencia hacia esa cepa, o puede durar 8 meses, o 1 mes, o no tenerla, entonces se vuelve un poquito variable. En tema de este diagnóstico, pues a grosso modo aquí les muestro pues, en la esquina superior izquierda está el proceso de PCR, que es en laboratorio, no se hacen PCRs en calle. Ojo con esto, porque sí, por ahí hemos escuchado, es que me hicieron una PCR. ¿Y cuándo te lo hicieron? No, pues en uno de los kioscos, y te lo entregaron en ese momento. Sí, en 20 minutos. Ojo, esa no es una PCR. Las PCR no se hacen en calle, se hacen dentro de un laboratorio. Las de antígenos y las serológicas, sí se hacen en calle, se hacen en módulos, en kioscos, en farmacias, en consultorios. Es rápido, el resultado está en 15, 20 minutos y ya depende de la lectura de ese cassette, el resultado que podemos tener. Ahora, dentro de esta parte que consideramos para un diagnóstico correcto, es muy importante que como empresa sepamos que existen errores diagnósticos. Y por eso la importancia de volver a recalcar que tanto la indicación de esa prueba como la lectura o interpretación de esa prueba debe ser por parte de un médico. Porque aquí es donde algunas organizaciones nos hemos confiado y hemos favorecido errores diagnósticos que al final nos van a llevar a un brote interno. El primer error, no digo en nivel de importancia, pero simplemente es el primero que vamos a tocar, es la prescripción inadecuada de la prueba. Ya les comentaba. ¿Sabes qué? Tuve apenas contacto ayer, antier, hace 3 días con una persona que ya me enteré que es sospechosa. ¿Cómo estás? No tengo ningún síntoma. Ok, hazte una prueba.
Y si esa prueba es una prueba de serológica de anticuerpos como la que están viendo en pantalla, pues lo más probable es que va a salir negativa. Y ese negativo, la verdad es que no nos va a decir absolutamente nada, porque pudiera estar en un periodo de contagio, por eso la prueba, de incubación. Por eso la prueba sale negativa aparentemente. Entonces, es importante que la indicación, la prescripción de esa prueba sea certera en tiempo y por parte de un profesional médico. Aquí en esta imagen que ustedes están viendo, este es un cassette típico, ¿no? Un cassette modelo de una prueba serológica, que es la de anticuerpos. Y ustedes pueden ver que hay 3 letras en el centro, ¿no? Una está marcada con una línea roja, que es C de control. La G es de inmunoglobulina G y la M es de inmunoglobulina M. Y abajo ven un cuadrito que está en rojo, que tiene la S, literalmente es S de sangre, y eso es sangre. Ahí es donde se deposita la muestra sanguínea, son gotitas, ¿no? Se deposita para que todo corra a través del cassette. Los cassettes, no importa si son antígenos o de anticuerpo como este, tienen una tecnología de membrana, es decir, existe dentro de esa membrana ya depositados sustancias antigénicas para generar una reacción con ese material que estamos depositando, que es la sangre, y corre a través de esta membrana. Entonces, ustedes van a ver que no importa la prueba que se haga, no importa la marca que sea, siempre la C de control va a estar hasta el final. O sea, viéndola así como la estamos viendo, hasta arriba, siempre va a estar la C. ¿Por qué? Porque esa muestra, con el buffer, que es un reactivo, un químico para generar una reacción química, debe correr desde ese cuadro rojo a través de la membrana hasta cubrir las 2 marcajes de inmunoglobulinas y llegar hasta la C de control para después empezar a aglutinarse. Y depende en dónde se agrupe o aglutine, pues es la línea que va a teñir de ese mismo color, en este caso de rojo. ¿Qué es lo que pasa? Que existen pruebas inválidas. Es decir, imaginemos en esta imagen que están viendo, si la C no estuviera marcada en rojo, o sea, las 3 letras, la C, la G y la M, estuvieran en blanco, aunque ya hayan pasado los 15 o 20 minutos, esa prueba es inválida. ¿Por qué? Porque si la C de control no se marca, significa que hubo algún problema en la membrana o la muestra no corrió de manera homogénea. Por lo tanto, aunque la G y la M se pintaran o no se pintaran, pero si la C de control no se marcó, esa prueba no sirve para lectura. Puede ser algo que esté mal en el cassette, en el reactivo, la técnica estuvo mal, pero algo falló y no es un resultado válido. Y nos ha pasado, nos muestran, ya está el resultado, salió negativo, pero resulta que la C nunca se marcó, el control nunca tuvo una reacción. Entonces, realmente no es un negativo, puede ser que el cassette no sirva y puede ser que sea un positivo. Entonces, este es uno de los errores tanto de prescripción como de interpretación de la prueba. Existe dentro de este sesgo que a veces nos da este diagnóstico incorrecto, pues la interpretación inadecuada, ¿no? Voy a ejemplificar un poquito más la de anticuerpos, porque es la que más nos genera este tipo de interpretación, ¿no? La de antígenos, repito, y la de PCR es o positivo o negativo, lo tienes o no lo tienes. Pero aquí sí hay un poquito más de interpretación en la de anticuerpos. Por ejemplo, en esa tableta que ustedes vieron previamente, está la M y está la G, ¿no? Entonces, en este cuadrito, en manera resumida, pues vemos algunas variantes que pudiéramos no contemplar cuando solo hacemos una prueba rápida, cuando mandamos al colaborador a hacerse una prueba de anticuerpos y solo nos basamos en que salió negativa, pero realmente no estamos tomando otras consideraciones. Si no hay síntomas, que es el primer dato, la primera fila, si no hay síntomas y le hago una IgM y una IgG, o sea, unos anticuerpos, y salen negativos, lo más probable es que la PCR también salga negativa. Repito, si no hay síntomas, ¿ok? Entonces, la probabilidad de que no tenga contagio, si todo lo hicimos bien, es correcta, es negativo. Si respetamos los tiempos, también es negativo. Pero a veces pasa, oye, es que yo me hice una prueba PCR y me salió positiva.
y pues por alguna razón me hice una de anticuerpos y salió negativa, ambas. Entonces, ¿a qué le hago caso? Bueno, podemos estar hablando de dos tipos de situaciones. Una, estamos en un periodo de ventana entre que la PCR ya es más sensible y sí detecta la presencia del virus, pero todavía el cuerpo no está generando una reacción antigénica. Por eso es que no marca nada la IgM y la IgG, ¿ok? Este es un periodo de infección muy reciente. La otra es que definitivamente esa persona no vaya a tener una respuesta inmunológica. Digo, no pasa nada, es una variante a nivel inmunológico, pero sí hay que considerarlo. Por lo tanto, aquí pueden ver que no todas las IgM y IgG negativas significa que no tenemos la infección. Más abajo, en el tercer renglón, vemos una IgM positiva con una IgG negativa. Eso significa que la infección está activa, pero está en una fase temprana de menos de 14 días. Por eso la IgM, que es la primera inmunoglobulina que se genera, ya está presente, la reconoce la prueba, y pero la IgG todavía está negativa, es decir, no ha pasado el tiempo suficiente para que el cuerpo siga reaccionando a nivel inmunológico. Con este tipo de prueba, si tenemos una IgM positiva, podemos ya dar una confirmación en estos momentos de una actividad positiva de la infección, ¿ok? Haya o no haya una PCR. ¿Qué les puedo decir? Que si hacemos una PCR va a salir positiva. Por lo tanto, no es necesario si tenemos una IgM positiva. En el cuarto renglón vemos ya un resultado de la serológica todo positivo. IgM positivo, IgG positivo. Significa que el proceso sigue activo, el colaborador está en una fase infecciosa, puede contagiar a otras personas, pero ya no está en un inicio de la infección, es decir, supera los 14 días desde iniciada la infección, desde iniciado la incubación, ¿ok? Si se hiciera una PCR en ese momento, también va a salir positiva. Por lo tanto, si en una serológica vemos ambas positivas, con eso basta para tener un diagnóstico. Tenemos un quinto escenario, que es donde hacemos una prueba rápida, la IgM sale negativa y la IgG sale positiva. ¿Qué significa esto? Hablando solo de la prueba, significa que esa persona ya no está en una etapa aguda de la infección, es decir, ya pasó el tiempo en el que el virus estaba a todo lo que daba y el cuerpo estaba reaccionando. Y ya llegó al momento en el que su cuerpo ya generó inmunoglobulinas tardías, es decir, lo que le podríamos llamar una resistencia inmunológica a la infección, pero repito, no es que genere una inmunidad, esto es muy temporal, y puede ser desde el 14º día en adelante, o sea, podemos estar hablando del 28º día, del tercer mes, cuarto mes, se vuelve muy variable. Entonces, aquí hay que tomar una determinación. Si el paciente o el colaborador tiene IgM negativa, IgG positiva, y no tiene ningún síntoma, no tenemos razón de pensar que estuvo en contacto con alguna persona que fue sospechosa, no hay necesidad de continuar con un manejo o hacerle una PCR, ¿ok? ¿Cuándo se hace la PCR? Si tenemos este tipo de resultado en una persona, en un colaborador, IgM negativo, IgG positivo, y tiene síntomas sugestivos a COVID, no sabemos si es COVID, sugestivos a COVID, porque puede ser gripa, puede ser influenza, necesita hacerse una prueba PCR, ¿ok? Porque solo la PCR nos puede decir si hay actividad física del virus, ¿ok? Porque sí puede ser un caso de reinfección. Es decir, yo tuve el virus hace 3 meses y me curé. No pasó nada, ya, no quedé con secuelas, ya estoy curado. Por eso es algo con IgG positiva. Pero me puedo volver a reinfectar, ¿ok? Y en ese caso ya la de anticuerpos ya no nos va a funcionar, ¿ok? La que nos va a funcionar es una PCR. Por eso este tipo de interpretaciones lo tiene que hacer un médico, ¿ok? Ahora, existe otro escenario que es una infección pasada y curada, pues cuando tenemos una PCR negativa, una IgM negativa y la IgG positiva, pues ya tuviste la infección, te curaste y no hay ningún problema, ¿ok? Mientras no tengas síntomas. Pero estos dos últimos ejemplos, en específico es lo que nos genera un poquito más de riesgo para las organizaciones. Cuando hay una IgM positiva, una IgG negativa y una PCR negativa.
estamos hablando de dos cosas. O puede ser una fase muy temprana de la infección, muy temprana, o un falso negativo de la PCR, que también puede suceder, ¿ok? Esto se diferencia ya a nivel clínico nada más. Es decir, estas diferencias de pruebas, de resultados, lo tiene que validar el médico y saber si hay o no un proceso infeccioso a nivel clínico. Son los menos, pero sí nos pasa. Y existe el último escenario, que es una enfermedad en evolución, cuando la IgM está positiva, la IgG está positiva, puede ser que que la PCR esté negativa, pero sin importar que fuera negativa, si hay una reacción inmunológica a nivel serológico, se considera como una enfermedad en evolución, y lo único que valdría la pena es hacer una PCR, pero mucho más adelante, solo para confirmar que ese colaborador pues no tiene ya presencia del virus y no está en una etapa infectante. Entonces, como pueden ver, pues sí resulta un poquito complejo, ¿no? Hacer estas interpretaciones, estos cruces, cuando sí, cuando no. Por eso la interpretación se debe realizar por medio de un médico. Es decir, si yo mando a mi colaborador con el médico lo manda a hacerse una prueba, esa prueba tiene que regresar con el médico para realizar una interpretación, y que como empresas estemos seguros que ese colaborador puede o no debe seguir trabajando. Existen otros dos escenarios, ¿no?, que se dan dentro de la consulta médica, ya sea a nivel organizacional o a nivel particular. El interrogatorio inadecuado y asociación deficiente de los signos, síntomas y relaciones al paciente nos genera un error en diagnóstico, y se puede dar por varios factores, ¿eh? El primero es la premura, que tal vez fui a mi unidad médica familiar y pues tenían 100 gentes ahí formadas, o solo me atendieron por la ventanilla y me dijeron qué tenía, qué síntomas, le dije, entonces me dijeron que no tenía nada. Sí puede pasar y es muy común. La falta de equipo también, y la falta de conocimiento por parte de ese médico también nos puede conllevar un interrogatorio inadecuado, la asociación insuficiente de síntomas. Sí, ese es un error médico. No debería pasar, pero sí sucede. Y la otra es la colaboración que puede poner ese colaborador, es decir, el falseamiento de información por parte de ese paciente, de ese colaborador, por diversos factores. Puede ser que haya temor, puede ser que tema a la discriminación o incluso a la afectación laboral, ¿no? Pues es que si me enfermo me van a correr, ¿no? Porque no van a querer que esté yo dentro de la organización infectando más gente, entonces me pueden correr. Aunque no sea real, pero son ideas que se van generando en los colaboradores. Entonces, hay que brindarles esa confianza para que ellos, a su vez, tengan la confianza de acercarse y decirnos bien las cosas, ¿no? Tanto al médico como a la propia empresa, para que la información sea fidedigna. Y les pongo el ejemplo más claro de esto. Hay pacientes que no tienen ningún síntoma respiratorio, no tienen fiebre, no tienen absolutamente nada, solo perdieron el gusto y el olfato. Y eso no se puede comprobar, a menos que se hagan pruebas neurológicas un poquito más tardadas, pero no se hacen por rutina. Entonces, la única forma de saberlo es que nos lo diga el colaborador. Oye, es que no huelo nada. Oye, es que no me sabe nada la comida. Claro, en ese momento ya lo hacemos, ya lo tenemos en anotación en un tema de interrogatorio, pero si no dice absolutamente nada y dice, yo como bien, me sabe bien la comida y huelo bien, no hay manera de saberlo. ¿Ok? Entonces, es un tema de confianza y de colaboración. Es la información que le bajamos a nuestros colaboradores. Siguiendo en esta línea, pues ya tenemos las formas, las herramientas de cómo a nivel organizacional, pues tener un diagnóstico certero, un diagnóstico adecuado. No, el diagnóstico no lo vamos a hacer nosotros en las organizaciones, es los pasos a seguir. Recapitulo. Detecto mi caso sospechoso o mi caso de contacto, lo mando con el médico, que el médico determine qué tipo de prueba requiere y que ese médico determine si la prueba, el resultado de esa prueba es positivo o negativo, o qué consideraciones debo de tomar yo como organización para poder seguir con esto, ¿ok? El segundo bloque, entonces sí ya hablamos de
cómo cortar las cadenas de contagio. Para aclarar este punto, le llamamos brote, pero a nivel epidemiológico, pues el brote requiere un número muy grande. Un brote de una enfermedad epidémica, pandémica, pues equivale a una población, a cierto grupo de pobladores, dependiendo de la densidad de esa población, el área demográfica, socioeconómica, movilidad, son muchos factores que se consideran para determinar un brote, ¿ok? Eso es un brote epidemiológico. El término que vamos a utilizar aquí es un brote interno a nivel organizacional, pero no tenemos mucho margen de error a nivel organizacional. Un brote interno podemos considerarlo desde 2 o más colaboradores confirmados de una misma área que estén teniendo contacto estrecho y que se encuentren en un periodo de infección activa. Es decir, ya tuve un caso, ¿no? Y lo mandé con el médico y sí fue positivo y está en su casa. Pasa un día, porque es inmediato, o sea, la verdad es que no son semanas. Pasa ese mismo día, al otro día sale otro colaborador con caso sintomático. Lo mando y resulta que también es positivo. En ese momento, la organización debe evaluar, voltear a ver esa área y si son colaboradores de la misma área que han tenido contacto, poco o mucho, pero están en un área, ojo, esto nos habla de un brote interno, porque están en su periodo de contagio y apenas están saliendo los síntomas. En ese momento debemos activar sistemas de vigilancia y debemos tomar acciones concretas en ese momento, desde que detectamos eso. A mí me suena que estos tuvieron contacto y por eso son sospechosos. Ok. Número 1, antes del número 1, es una vez que nos damos cuenta de eso como organización, debemos detectar y corregir algunos factores internos que pudieran estar favoreciendo los contagios. Por ejemplo, el uso de sanitarios compartidos, comedores, equipo de protección personal inadecuado, medidas de seguridad mal implementadas, porque sí nos ha pasado. Hemos tenido casos en los que todo se lleva extraordinariamente bien en tema de equipo de protección personal, los cuidados, el gel, distanciamientos, señalamientos, todo absolutamente. Pero no volteamos a ver que varios colaboradores o todos los de una misma área comparten el mismo sanitario. Y el sanitario no tiene aseo como debería, solo lo limpiamos tal vez una vez al día o una vez al turno. Esa área, ese sanitario, sí se puede volver un foco de contagio. Entonces, así, cada una de estas áreas, y si detectamos algo, si sospechamos de algo, inmediatamente hacer correcciones, en lo que se sigue todo el resto del proceso. Porque si empezamos con el proceso que vamos a ver ahorita, y no hemos tomado acciones preventivas de algún área de corrección de equipos de protección personal, vamos a seguir teniendo más casos. O sea, no nos va a dar tiempo encontrarlos a todos antes de que se contagien. ¿Ok? En equipo de protección inadecuado, por ejemplo, están cierto tipo de cubrebocas, ¿no? Que de tela que no cumplen con los requerimientos. Pues claro, ¿no? Es prácticamente después de 2-3 horas de uso, se humedecen y es como si no estuviéramos utilizando nada, ¿no? Y eso es lo que aumenta ese riesgo. Entonces, una vez hecho esto, el primer paso, pues es establecer en ese momento un protocolo de resguardo domiciliario mínimo de 14 días para los casos confirmados y los sospechosos tienen que estar en estudio, ¿ok? Y mientras están en estudio, mientras esperan a ir a ese médico, mientras esperan a ir a esa prueba, deben estar en resguardo, ¿ok? Porque en algunas organizaciones esperamos. Bueno, es que tengo síntomas. Ok, ¿sabes qué? Ve al médico y hazte una prueba y ya hasta que esté el resultado o nos avisen, ya te mandamos a resguardo. No, ¿ok? Porque para eso puede pasar, si bien nos va un día, pero pueden pasar 3 días o más. Y esos 3 días de contacto con más colaboradores, pues va a someter a riesgo a la organización. Por lo tanto, es en ese momento que ya encontramos una relación entre colaboradores sintomáticos confirmados, todo aquel que sea sospechoso inmediatamente a su casa hasta no demostrar que no tenga COVID. ¿Ok? Ese es el primer paso. Segundo paso, rastrear a todos. No son algunos, es a todos los colaboradores que tuvieron contacto con él
o los casos confirmados. Hablamos de contactos en varios sentidos. El primero y el más importante es el contacto sin protección. Es decir, pues sí, no, es que yo convivo con tal persona, pero pues como ninguno de los está enfermo, pues nos quitamos los cubrebocas y trabajamos y así estamos, ¿no? Entonces, contacto franco sin protección o sin distanciamiento. Es decir, estamos en un lugar muy pequeño y no podemos estar más de medio metro separados, entonces así es el trabajo del día y el área no permite otra cosa. Entonces, sí se debe considerar como un contacto. El uso de comedor con estas personas también es un foco rojo, porque cuando comemos, pues todos nos vamos a quitar el cubrebocas, ¿no? Entonces, de ahí el hecho de que el comedor deba estar separado por acrílicos, por espacios, el distanciamiento para que durante esta actividad, pues el riesgo se disminuye. Pero si localizamos a personas que estuvieron en la misma mesa, días antes y no hay acrílicos y no hay un nivel de distanciamiento adecuado, pues sí son contactos. El uso de sanitario, que ya les platicaba, ¿no? Y la convivencia personal fuera del trabajo, porque también se da el hecho de que, pues es que yo siempre llego con fulanito, ¿no? Pasa por mí, nos vamos juntos o somos conocidos, vecinos, incluso familiares. Todas esas personas son contactos directos de ese caso, ¿ok? Y hay que contabilizarlos y rastrearlos a todos. ¿Para qué? Una vez que tenemos este rastreo, que sabemos quiénes son, en dónde están, se debe realizar un tamizaje con prueba PCR o de antígenos a los contactos directos, ¿ok? No con anticuerpos, a menos que el tiempo ya nos dé para eso, ¿ok? Pero si es un tiempo muy temprano y queremos actuar de manera anticipada, pues bueno, podríamos hacerlo con antígenos o con PCR. Pero si ya pasó una semana y nos enteramos hasta apenas, ya pasaron 10 días, pues bueno, ya podemos considerar un anticuerpos. Es una peculiaridad nada más en tema de tiempos. ¿Qué hacer con este tamizaje? En caso de que la población que detectamos, que estos colaboradores que detectamos sean muy numerosos, o sea, hablamos de una organización muy grande, lo que debemos hacer es determinar hacerle este tamizaje al 5% de la plantilla. Es decir, si tengo toda un área en donde esta persona que salió contagiada, confirmada, pues, tal vez es un supervisor y tiene contacto con 500 gentes, durante esa última semana, va a ser muy difícil a nivel organizacional tamizar a 500 personas. Por lo tanto, de este grupo de personas que ya localizamos, tomar el 5% para tamizarlos, para hacerles una prueba. Y de ahí evaluar el resultado. Ahorita les doy un poquito más detalle sobre eso. Si la organización fuera más pequeña, el mínimo considerado debe ser de 5 colaboradores, ¿ok? Porque sí tenemos áreas, o nos ha sucedido que tenemos áreas muy pequeñas, no sé, son alrededor de, ¿qué les digo? 10 personas, 8 personas, ¿no? Y pues resulta que no todos tuvieron un contacto, ¿no? Nada más 2 personas tuvieron un contacto directo con esa persona. ¿Tamizamos a esas 2? Ok, la respuesta es sí se debe tamizar a esas 2, pero aleatoriamente hay que obtener a 3 que consideren que pudieron haber tenido un contacto, porque ese es un tema epidemiológico. Es para llegar a un punto cero. Recordemos, esto es cortar las cadenas de contagio. Por cada colaborador que estuvo en sitio, es decir, en la empresa, sin supervisión estricta de medidas de protección, y que resulta ser positivo y estuvo laborando activamente una semana, por lo menos va a haber 2 positivos más. Por lo menos, ¿ok? Eso va disminuyendo mientras vamos mejorando las medidas de protección. Si me dicen, no, aquí todos están a 1,5 metros, todos tienen careta, todos tienen cubreboca, nadie come junto, no comparten sanitario, ok, la probabilidad puede ser de 0, pero eso depende del nivel de protección que tengamos. Entonces, el mínimo para organizaciones pequeñas es 5. Si la organización lo permite, es decir, estamos en un tamaño medio, pues todos los que hayan tenido contacto. Y si es una organización muy grande, el 5% de esa plantilla que hemos detectado. ¿Okay? Una vez que hacemos este tamizaje,
Lo que se debe hacer es evaluar los resultados, ¿ok? En caso de que se detectaran más colaboradores positivos y que nos ha pasado, son asintomáticos, por eso es que no los habíamos detectado en el filtro. Si se detectan más colaboradores positivos, se deben inmediatamente enviar a resguardo y repetir el paso 2 y 3. Es decir, sobre esos nuevos casos positivos, volver a rastrear los contactos directos y tamizar otra vez. Se repiten los dos pasos anteriores, ¿ok? El tamizaje se detiene cuando obtenemos el 100% de resultados negativos. Es decir, encontré de mi caso, segundo caso positivo, hice otro tamizaje y encontré a otros dos. Detecté los casos que estaban a la periferia de esos nuevos casos positivos. Les volvimos a hacer tamizaje a los contactos y ya no obtuve a nadie positivo, con antígenos o con PCR. Si llegamos a ese punto, en ese momento se suspenden ya los tamizajes y podemos continuar nada más con nuestros filtros de ingreso y reporte de síntomas. ¿Ok? Si seguimos encontrando casos positivos en los tamizajes, se sigue manteniendo el tamizaje, ¿ok? Porque entre más pronto los detectemos, y que se hace con las pruebas a los asintomáticos o a los que están en periodo de incubación, entre más pronto los detectemos y los mandemos a su casa, estamos evitando que esto se vuelva una catástrofe a nivel organizacional, ¿ok? Se invierte recursos, se invierte tiempo, sí, pero salva a la operación, ¿ok? Y no va a ser permanente, durarán 14, tal vez 3 semanas, 14 días, 2 semanas en resguardo y volverán a regresar, pero estuvimos manteniendo y cuidando la operación. Esa es la importancia de cortar las cadenas de contagio y no esperar a que salgan los positivos conforme vayan saliendo, porque muchos van a ser asintomáticos. Y de repente, chin, ya salió otro. Y de repente, chin, ya salió otro, con síntomas. Pero atrás de esos síntomas hay otros que no lo tienen. Por eso es importante el tamizaje. Ahora vamos a abordar pues, el tercer punto, que es la reincorporación laboral, ¿no? Ya hicimos todo lo que teníamos que hacer en tema de control, ya llegamos a este punto cero en el que no tengo yo ya positivos en mis tamizajes, por lo tanto, a nivel organizacional puedo estar tranquilo, ¿no? Salvamos la operación y los que están en resguardo pues tienen que estar en resguardo y en seguimiento médico. Entonces, ¿cuándo los reincorporo? ¿No? ¿Cómo estoy seguro de que esos que ya se fueron pueden regresar sin generarme otro problema dentro de mi organización? Bueno, el primer punto es tener un término del proceso infeccioso, ¿ok? Pero eso no lo vamos a determinar nosotros como organizaciones. Es a través de los médicos tratantes o puede ser también médicos laborales que estén dentro de la organización, que estén en contacto con ese colaborador. Tal vez no en seguimiento, tal vez no en atención, pero sí en estar atentos a cómo está evolucionando ese colaborador, para saber con exactitud el término de ese proceso infeccioso. ¿Ok? Y este término va relacionado con varias cosas que se tienen que ir dando en conjunto. La primera es el alta médica. Debemos tener un alta médica de ese colaborador, es decir, no solo porque ya pasó el periodo de 14 días, ya puede regresar a laborar, porque esto pasa en la mayoría, pero no se va a cumplir en todos. Entonces, basados en un periodo de incubación que se establece de 1 a 14 días, puede ser, hay mínimos y máximos. Por eso se recomienda esta duración de los 14 días, ¿no? de resguardo. Y basado en que casi siempre los encontramos una semana después, o sea, ya los agarramos por el 7º día, entonces les damos 14 días más y completan los 21 días. Entonces, ya los tenemos ahí. Estas personas que han tenido contacto estrecho, pues también los estamos ahí preguntando, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? Perfecto. La realización de una prueba con un caso sospechoso, que espero que eso no pase a nivel organizacional, pero si pasara, no hubo forma de cómo hacerle una prueba y lo mandamos a resguardo porque sí fue un contacto directo de ese colaborador y por eso está en resguardo y no hubo ni forma económica ni de ningún tipo de hacer otra prueba, la forma de regresarlo es o esperar a que pasen los 14 días y que no tengan ningún síntoma, o que a partir del 10º día se pueda hacer una prueba.
Y si sale negativa, ya la hicimos, puede regresar. Si no hay la posibilidad de hacer prueba, tiene que terminar en los 14 días. Esto es para un caso de contacto sin síntomas, que por alguna razón no pudimos hacerle prueba antes, en el momento. ¿Ok? Para el resto, para los que sí fueron confirmados, estos pacientes deben tener, número 1, resolución de síntomas, o sea, resolución clínica de la infección. El tiempo transcurrido desde que aparecieron los síntomas hasta ese momento, es decir, por lo menos los 14 o 21 días. Que la gravedad de la enfermedad no haya sido exagerada, es decir, no se complicó, solo fueron síntomas leves, que su estado inmunológico es normal, es adecuado, y que ya no tiene una depuración de ARN viral por tracto respiratorio. Esto lo comprobamos con pruebas si es necesario. Teniendo toda esta información, como médicos ya podemos dar un alta y decir, ¿sabes qué? Este colaborador ya no tiene un problema en tema infeccioso. No es infectante, ya no está en un periodo activo y puede reincorporarse sin riesgo a que infecte a otras personas, a sus familiares o a quien sea, o a los clientes. ¿Ok? Junto con esta alta, o lo que nos ayuda, ¿no?, a dar esta alta, está este pequeño resumen de esta tabla, en donde nos maneja, digo, casi siempre es más clínico, pero es un caso leve que se manejó en domicilio, que no tiene síntomas y ya estamos en un 14º día, pues prácticamente ya resolvió su problema. Es en una etapa no infectante, no contagiante. Si estamos hablando de un paciente hospitalizado que fue dado de alta pero sin síntomas, o sea, sí llegó al hospital pero no fue nada crítico, seguimos hablando de esos mismos 14 días. Pero si el paciente estuvo hospitalizado, se dio de alta, pero cursó con síntomas respiratorios graves, es decir, si tuvieron que intubarlo, tuvieron que mantenerlo en vigilancia estrecha con oxigenación, no intubado, pero con oxigenación, pues unas 2 o 3 semanas, se consideran 14 días adicionales al alta médica. Porque no es desde que tuvo la infección como a los 2 casos anteriores, o desde que inició síntomas. Es desde que es dado de alta, ¿ok? Y existe un cuarto escenario, que son los pacientes con compromiso inmunológico, que sí tuvieron la infección, tal vez no se complicaron, o sí, pero a ellos se les va a dar un promedio, no es una regla, de por lo menos 28 días posteriores al inicio de los síntomas para mantenerlos en vigilancia, porque sí puede haber una reinfección o una reactivación. Ya son variantes sintomáticas que tenemos. Ahora, dentro de esta evaluación médica, perdón, dentro de esta evaluación médica que se da, como médicos debemos determinar, pues ya no está en un periodo infeccioso, ya puede reincorporarse. Pero resulta que generó secuelas. Entonces, ¿cómo te digo yo a ti, organización, que puedes tener la seguridad de que no le va a pasar nada a tu colaborador? Bueno, como organizaciones debemos pedírselo a los médicos. Oye, doctor, pues dime cómo está mi colaborador. Ya sé que no está en un periodo infeccioso, pero puede realizar sus actividades. No le va a pasar nada porque tal vez es de riesgo, trabaja en alturas, trabaja en refrigeradores, o en lugares muy húmedos o muy calientes. Entonces, quiero yo saber como organización si mi colaborador que ya cursó con esta infección, pues no tiene ningún tema. Entonces, ¿qué es lo que hacemos como parte de esa evaluación médica? Pues se debe evaluar la resistencia cardiovascular. Es decir, durante ese seguimiento, ya sea de manera física o telefónica con ese colaborador, sabes que, a ver, hazme este tipo de ejercicios, usa lo que tienes ahí a la mano. Si estás haciendo home office, pues toma esto y hazlo, para que podamos evaluar una resistencia inicial a nivel cardiovascular. Lo mismo vamos a hacer con la capacidad respiratoria, porque no nos damos cuenta, como hemos estado 14 días, 21 días, 28 días dentro de una habitación, dentro de nuestro hogar, nos movemos muy poco o estuvimos hospitalizados. Entonces, no nos damos cuenta que nuestra capacidad respiratoria disminuyó, porque nuestra actividad no lo requiere. Entonces, dentro de esa evaluación, hacemos práctica de algunos ejercicios muy sencillos,
para poder evaluar la capacidad respiratoria que va a tener o que tiene ese colaborador. Y con dependencia del resultado, podemos dar alguna recomendación para las organizaciones. ¿Sabes qué? Tu colaborador necesita ya poder integrarse, pero necesita cuidar este tipo de actividades o necesita seguir con una rehabilitación. Va a tener que hacer estos ejercicios durante tanto tiempo para que su capacidad respiratoria y su resistencia se normalicen y no tenga riesgos, ¿no? O sabes que sí, ya no está en una etapa infectante, pero no soportó los ejercicios mínimos, tiene dificultad respiratoria, por lo tanto las actividades que va a realizar tendrán que ser mínimas, ¿ok? Ya la organización es quien decide, ¿no? El resto. Pero sí es válido que tengamos esa certeza con los colaboradores que más grave percibimos, que tuvieron complicación de esa enfermedad, para que podamos tener certeza a nivel laboral y a nivel operativo, ¿ok? De las funciones que se pueden realizar, porque ha sucedido, se reintegran y resulta que a las 2 o 3 semanas es que lo vemos pues mal, ¿no? Se agita demasiado, ya no rinde como antes, tose, se agita, etcétera, etcétera. Entonces, puede ser que la secuela haya sido más significativa y que ese paciente necesite ya una asistencia de rehabilitación profesional. ¿Ok? Puede ser por la organización pública, privada, pero necesita algo adicional. ¿Ok? Y existen los menos, afortunadamente, los menos, pero sí tenemos casos de incapacidad temporal o permanente, porque se genera fibrosis a nivel pulmonar o genera secuelas a nivel cardiovascular, la infección por COVID, que se vuelven irreversibles. Son los mínimos, pero sí ocurre. Entonces, como organización, pues debemos tener ese dato, ¿ok? De manera general, estos son los pasos a seguir cuando tenemos un brote. Pero repito, no es cómo reacciono ante el brote, es qué tengo que hacer para detectar oportunamente estos casos, qué hago cuando ya lo estoy viviendo, qué son los pasos a seguir puntualmente, y qué hago para reincorporar a mi colaborador sin riesgo. ¿Ok? Es toda esta cadena de acciones es lo que nos lleva como organizaciones a disminuir los riesgos. ¿Ok? Estén o no disminuyendo los casos a nivel público, a nivel privado, esto es algo que todavía debemos seguir constantemente y modificando algunas prácticas que tal vez hicimos bien, dejamos de hacer bien y ahora pues hay que retomarlas porque en ese exceso de confianza radica el riesgo, ¿ok? No importa que ya estemos suponiendo, pues como un ejemplo, que ahorita estemos al 100%, ¿no? De 0 a 100, ahorita estamos al 100% de contagios, ¿no? Y tal vez en 3 meses estemos al 20%, pero con un 20% de pacientes infectantes, tenemos el mismo riesgo de un brote interno ante la relajación de estas medidas. Entonces, esto no se acaba hasta que podamos estar tranquilos epidemiológicamente hablando, porque ya hay más personas vacunadas, porque hay más controles, porque estamos haciendo las cosas bien, hasta que tengamos una estabilidad del proceso infeccioso del COVID. Para eso falta un rato todavía, bastante rato. Apenas se está empezando con la vacunación, entonces hay que seguir con estas prácticas, por favor, para que no corramos ese tipo de riesgos. Vamos a ver ahorita algunas preguntas aquí en el chat. Voy a leerlas, tenemos algunas preguntas y ahorita si no veo alguna de otra plataforma, me avisan para responderlas. Claro que sí. Menciona una consulta. El médico de Cepomex dice que los positivos con cubreboca no contagian. Ok. El no, desafortunadamente, no existe, ni el sí tampoco. En medicina y ahorita por la pandemia, todo se vuelve con asegúnes dependiendo los niveles de protección. Porque si ese cubrebocas no es adecuado, por supuesto que puede contagiar a una persona que está positiva. Si ese cubrebocas
tiene los requisitos, los materiales necesarios para poder proteger a otras personas y proteger al portador, por supuesto que no va a contagiar. Pero se tienen que conjuntar varias acciones. Y ahorita están muy en boga los cubrebocas de tela, por ejemplo, los de tela ya organizacionales, ya con logos incluso, que no tienen estos requerimientos. Entonces, no hay diferencia entre si lo trae o no lo trae puesto, porque el material se humedece y una vez que cualquier cubreboca, no importa el material que sea, se humedece, ya no genera una protección. Y los cubrebocas están diseñados para que el portador no se contagie o no se afecte por los agentes externos. Es decir, si yo soy una persona infectada, ¿no? Y me pongo un cubrebocas, la mayor protección que yo voy a tener usando el cubrebocas no es hacia las demás personas, ¿eh? Disminuye el riesgo. Es de las demás personas hacia mí. Curiosamente, así funciona esto. ¿Cómo mejoramos esa protección? Cuando la otra persona con la que estoy sí tiene su cubrebocas puesto. Ahí es donde prácticamente, no llega a cero la posibilidad, pero sí el nivel de contagio radica en un 10% aproximadamente. No es cero, pero depende de varios factores, repito. Recomendación, usemos cubreboca y los casos positivos deben estar en resguardo, ¿ok? Mantener distanciamiento y mantener limpieza. Por ley, estamos obligados a realizar pruebas a nuestros trabajadores. En su momento, el año pasado, en la Ciudad de México, en varias de las gacetas, porque se fue actualizando, se publicó la obligatoriedad para las empresas en la Ciudad de México para realizar tamizajes del 5% de su plantilla, en plantillas superiores a 30 colaboradores. En su momento fue con PCR, después ya se hizo un poquito más flexible y aceptaron también lo de antígenos. Esto no se formalizó para el Estado de México. Es decir, no hay una obligatoriedad en el Estado de México para poder realizar o para realizar mejor pruebas de tamizaje a los colaboradores. No va a haber ninguna organización que lo esté pidiendo por obligatoriedad. Lo que sí Salubridad va a llegar a cuestionar es, oye, ¿cuál es el control que llevas de tus colaboradores? ¿Cuál es tu filtro de entrada? ¿Cómo los detectas? Y si detectas a alguien, ¿qué estás haciendo? ¿Lo mandas a resguardo? ¿Lo mandas con el médico? ¿Tienes un servicio médico aquí? Es qué acciones estás tomando, ¿no? El tema de tamizaje que les muestro es una buena práctica para evitar la consecuencia mayor en tema de brote, ¿ok? O una afectación operativa mayor. Porque olvidemos que sea obligatorio o no. Si no lo hacemos, exponemos la operación de la organización, ¿ok? Dicen, hola, ¿cuánto tiempo se debe esperar para vacunarse si se estuvo enfermo de COVID? Ok. La infección se resuelve por completo en un periodo de 21 a 28 días. Es decir, 7 días de incubación en lo que empiezan a aparecer los síntomas. Los 14 días de resguardo ya prácticamente ahí estamos en una resolución sintomática. Entonces, el momento adecuado, ¿no? Más idóneo para aplicarse una vacuna por COVID, no importa cuál sea, porque sí hay variantes, pero para responder esta pregunta es cualquier marca de cualquier origen se puede aplicar una vez terminado los síntomas y terminado este periodo de 21 días. Si el paciente tuvo complicaciones o si todavía llegara a estar en un proceso activo, hay que esperar. Porque sí hay algunas de las vacunas que están hechas a base del virus atenuado. Entonces pudiera haber una reacción, ¿okay? Entonces hay que esperar a que no haya síntomas. Y si se dan cuenta es muy similar a lo que siempre se recomienda con la vacuna de la influenza, ¿no? Porque también está hecha a base de virus atenuado, entonces cabe esa posibilidad. ¿Sabe si el IMSS ya está diagnosticando el COVID como enfermedad de trabajo? Eso varía de cada unidad del IMSS. La verdad es que nos hemos encontrado de todo. Hay quienes en algunas unidades médicas familiares en medicina del trabajo lo determinan como
como enfermedad general y de ahí no salen. Y otros, pero han sido los menos, eso sí, que después de mucho seguimiento con el colaborador, lo llegan a determinar como una enfermedad de trabajo. Pero va relacionado al tipo de trabajo que sí tiene ese colaborador. Si es un colaborador de la salud, que está en consultorios, que está en clínicas, que está en farmacias, pues sí, ahí es donde cabe la posibilidad de que sea enfermedad del trabajo. Pero si no va relacionado con eso, la respuesta que ahorita tenemos es una enfermedad general. Pero eso ya es muy de gestión ahorita interna con las organizaciones, con el IMSS en este caso. Otra pregunta, un paciente que se hizo la prueba IgM cuantitativa y salió con un valor de 38.63, se le indica que para ser negativo debe resultar en negativo menor a 1 y la prueba de PCR sale negativa. ¿Qué indican estos resultados? Ok, ojo, aquí hay que evaluar en una prueba cuantitativa, esa no se las mostré, pero hay pruebas serológicas que se hacen en laboratorio, estas sí son a nivel laboratorial. Nos dan márgenes, ¿no? Casi siempre es menor a 1, negativo. Mayor a 1, positivo. Si el resultado en IgM fue 38.63 y el margen de referencia es de 1, es positivo y es positivo activo. Es decir, está en una fase inicial de la infección, hablamos por ahí del séptimo día, más o menos, quinto, séptimo día, es infectante por completo y debe estar en resguardo, ¿ok? Mayor a 1, lo que se mueva es positivo, aunque la PCR sea negativa, porque puede ser, les mostraba hace ratito la tabla, puede tratarse de un falso negativo de PCR si es que es muy reciente la infección, ¿ok? Si de manera clínica está sintomático, tiene clínica, tuvo contactos, tenemos esta validación cuantitativa de inmunoglobulina, es positivo, ¿ok? Aprovecho para comentarles otro caso. Hemos tenido algunos casos en donde la IgM cuantitativa, el rango de referencia es 1 y sale en 0.80 y algo. Aunque el resultado lo marque como negativo, se debe evaluar clínicamente, porque ese paciente pudiera estar en una fase muy temprana de la infección, por eso su titulación de IgM no ha llegado a sobrepasar el 1, y lo va a pasar. O sea, en 1 o 2 días lo va a subir. Entonces, hicimos ese estudio de manera bastante prematura, que bueno, porque eso nos disminuye la cadena de contagio, pero hay que mandarlo a su casa, ¿ok? Y se le debe repetir, sí, 2 a 3 días adelante para estar seguros si se generó ya una positividad confirmada en el laboratorio o hubo algún otro cambio. Siguiente pregunta. Buen día. Para los que van a entrar a laborar, piden en documentos a entregar, que es llevar la prueba negativa. ¿Eso es obligatorio o es requisito interno? Es un requisito interno. No hay hasta ahorita una reglamentación o una normatividad que indique la obligatoriedad para las organizaciones de pedir pruebas. No, porque se presta muchas malas interpretaciones, desde discriminación, etc. Entonces, no. Hay organizaciones que lo están pidiendo, es parte de una práctica en tema de contención que se está llevando a cabo. No es, en algunas organizaciones no es para decir no vas a entrar, simplemente es, ok, vamos a aguantar tantito, ¿no? Y nos vemos en una semana, en 2 semanas. Afortunadamente son tiempos cortos, pero no, no es una obligatoriedad, es requisito interno. Siguiente pregunta, las secuelas que quedan como dolor de espalda, pecho y cansancio, ¿más o menos en cuánto tiempo desaparecen? Ok, el promedio de desaparición de estos síntomas varía entre 1 a 2 semanas posteriores al término de la infección, pero se vuelve bastante variable. Hay pacientes que a los 2 o 3 días desaparecen por completo los síntomas. Y hay quienes mencionan también que después de 4 semanas siguen teniendo pues sensación de cansancio, dolor muscular, dolor en el pecho, alguna sintomatología. Mientras solo sea sintomático y no haya actividad infecciosa del virus, solo hay que confirmar que no tiene algún tipo de secuela o discapacidad que esté generando esta sensación y el resto no hay problema, ¿ok?
La misma actividad física lo va a seguir disminuyendo hasta que desaparezca completamente, pero estos 3 síntomas, si es que llega a ser el caso, si la persona o el colaborador refiere dolor de espalda, pecho y cansancio frecuentemente, ojo, hay que mandarlo al médico para que le tomen una placa y descartar que no tiene un problema de secuela pulmonar que le genere dificultad en la oxigenación y esto le esté generando estos síntomas. ¿Vale? Si eso sale negativo, estamos tranquilos. Y en la detección de casos sospechosos para la etapa de filtro de ingreso, también será recomendable hacer una prueba por oxímetro adicional a la prueba de temperatura, sí. Si lo tienen a disposición y es parte ya de una buena práctica, no es obligatorio, pero es una buena práctica, lo adecuado es tomar el oxímetro, la oxigenación en sangre periférica, pero requiere niveles de interpretación también, porque existen rangos que nos pueden decir si es normal, está dentro de un rango tolerable, pero repito, no toma en cuenta la individualidad de cada persona, porque puede ser que sea una persona fumadora, toda su vida fumó y su oxigenación no va a ser de 98, como el resto de las personas, puede tener 93, 94, 92, y es normal, no tiene ningún tipo de secuela. Entonces, sí tiene que ver una interpretación por parte de un médico o de personal de salud que pueda estarlos apoyando, justo para ver, oye, estás bajo, ¿tú fumabas? Ah, no, sí, ok. Oye, ¿tienes algún síntoma? ¿Te sientes cansado? O sea, hacer un poquito más obtener un poco más de información, para no solo basarnos en este signo, como es la oxigenación, porque sí puede ser un poquito variable, ¿ok? Pero si lo tienen a disposición, adelante. De manera general, son las preguntas que tenemos en el chat. Y pues bueno, esta es la información que queremos transmitirles el día de hoy al respecto de pues, el COVID, lo que podemos hacer a nivel organizacional. Hay muchas otras cosas que van surgiendo, que van saliendo y saldrán como buenas prácticas. Algunas llegan a desuso también, entonces eso es lo que se va aprendiendo en el día al día, ¿no? Muchas gracias a todos y bueno, Angie, muchas gracias. Al contrario, doctor, muchas gracias a ti por compartirnos este tema de la conferencia para el sector empresarial de la UNIDEM. Este tema nos los han solicitado muchas veces las empresas, en muchas ocasiones, hay muchas dudas y como el tema del COVID es muy cambiante, pues tuvimos esta actualización, la cual te agradecemos mucho, doctor, como siempre, excelente intervención. Y le invitamos a que nos pueda acompañar al final de la sesión para la entrega de su reconocimiento. A todos los asistentes les informamos que les enviaremos la grabación de la conferencia del día de hoy, así como la presentación, al correo electrónico que registraron para accesar a esta reunión empresarial. Asimismo, si alguien requiere su constancia de asistencia, con gusto pueden solicitarla al gerente UNIDEM de su zona. Les recordamos que anteriormente en este formato del consultorio médico empresarial, los doctores nos han expuesto 26 temas, con el del día de hoy, los cuales los pueden visualizar en el canal de YouTube y Facebook de la UNIDEM. Los invitamos al encuentro número 27 del consultorio médico empresarial el próximo martes 2 de marzo a las 12 horas en este ciclo de conferencias de tema de salud. Todas las conferencias y eventos empresariales son totalmente gratuitos. Los próximos temas serán publicados en las redes sociales de la Unión Industrial del Estado de México. Por ejemplo, tenemos el día viernes nuestra rueda de negocios, ya clásica mes a mes, en donde pueden ustedes interactuar, buscar proveedores, ampliar su cartera de clientes, buscar diferentes tipos de vinculaciones con las empresas socias de UNIDEM en este formato que ha resultado muy exitoso. Los esperamos el día viernes. Les invitamos a continuar haciendo uso de los diferentes servicios de la UNIDEM, como lo es bolsa de trabajo, cursos de capacitación, seguimiento en reportes de seguridad pública, gestiones de permisos y licencias, ruedas de negocios, promoción y vinculación de sus productos y servicios, entre muchos otros que de manera gratuita tenemos para todas las empresas socias UNIDEM. Queremos agradecer a los 268 asistentes que se conectaron a este evento que fue transmitido de manera simultánea en las 4 plataformas Microsoft Teams, Google Meet, Zoom y Facebook Live.
Gracias nuevamente a mi compañero el ingeniero Jesús Troya por hacer este enlace en las plataformas. La unión hace la fuerza. Finalizamos la reunión del consultorio médico empresarial en nuestro encuentro número 26 con la entrega del reconocimiento y clausura, para lo cual siempre es un gusto saludar y presentar al ingeniero Enrique Meisgueiro Soto, fundador del Grupo Sincro SADCB, y asimismo es nuestro presidente de la Comisión de Vinculación Educativa e Innovación de la Unión Industrial del Estado de México. Buenas tardes. Gracias, ingeniero. Buenas tardes, Angie, gracias. Y buenas tardes a todos los socios y a los invitados y a nuestro expositor, el doctor Emanuel López Delgado, integrante de la Comisión de Salud de la Unión Industrial del Estado de México, quien nos acompañó en el encuentro número 26 de Consultorio Médico Empresarial, donde se abordó el tema ¿cuáles son los pasos a seguir ante un brote de COVID-19 dentro de la empresa? Para la clausura de este evento, les comparto que en esta sesión, en este encuentro, vimos los 3 pasos a seguir ante un brote de COVID-19 dentro de una empresa. Primero, la importancia de tener un diagnóstico correcto. 2, la relevancia de cortar la cadena de contagio. Y 3, lo relacionado a la reincorporación laboral. En la Unión Industrial del Estado de México seguiremos impulsando la difusión de información útil, valiosa, actualizada e importante para disminuir la probabilidad de contagio del coronavirus SARS-CoV-2 COVID-19 en nuestras empresas y en nuestros hogares. Y también vamos a impulsar la difusión de información que sensibilice y favorezca la idea de no bajar la guardia en esta etapa de pandemia, de promover el uso de cubrebocas o mascarillas, de promover el lavado constante de manos, el distanciamiento físico de 2 metros cuando socialicemos y de quedarnos en casa si no es necesario salir. La contadora Angélica lo ha compartido en otras ocasiones y ahora ya lo comparto, también me permito compartirlo. Recordemos, si me cuido yo, te cuido a ti, si te cuidas tú, me cuidas a mí. A continuación, enunciaré y les compartiré el reconocimiento para nuestro amigo el doctor Emanuel López Delgado. Unión Industrial del Estado de México le expide un reconocimiento al doctor Emanuel López Delgado, integrante de la Comisión de Salud de la UDEM, por su destacada participación como expositor de la conferencia en línea ¿Cuáles son los pasos a seguir ante un brote de COVID-19 dentro de la empresa?, con duración de 90 minutos y con asistencia de 268 empresarios. Su apoyo invaluable contribuye a engrandecer al sector industrial del Estado de México. Estado de México, 23 de febrero de 2021. La unión hace la fuerza. Firma el maestro Francisco Cuevas de Varganes, director de la UNIDEM. Doctor Emanuel, recibe un abrazo. Muchas gracias nuevamente por compartir esta valiosa información en este encuentro. Y siendo las 13:23, damos por concluido este encuentro. Buenas tardes a todos. Nos vemos pronto. Buenas tardes, hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, ingeniero. Gracias. Hasta luego. Que tengan excelente tarde. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias.